Antes que nada, pues, a los que ya entraron, a los y las que ya entraron, una disculpa por los problemas técnicos. Vamos a hacer el coloquio desde aquí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a la edición del coloquio. En esta ocasión, la expositora es la doctora Rubí Pantaleón Mondragón, a quien tengo el gusto de presentar. ¿Sí? Rubí realiza actualmente una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias Matemáticas. Ella hizo su doctorado en el CIMAT, en Guanajuato, bajo la dirección de Claudia Alcántara y Abraham Martín del Campo. Sus principales intereses de investigación están enfocados en la geometría algebraica, el álgebra conmutativa y el álgebra computacional, aunque recientemente ha ampliado sus temas de investigación hacia la geometría tórica o la geometría tropical. ¿Sí? Uno de los temas en los que Rubí es especialista es la clasificación de foliaciones holomorfas sobre el plano proyectivo complejo. El título de su charla es Foliaciones con un único punto singular sin curvas algebraicas invariantes. Le cedo la palabra y la silla a la expositora. Ok, pues antes que nada, gracias por la invitación, también gracias por la introducción. Y bueno, en esta charla voy a platicarles de un trabajo que hicimos durante el doctorado, principalmente con la doctora Claudia Reynoso. Ajá. Y voy a dar algunos ejemplos que estos fueron dados junto con el doctor Abraham Martín del Campo. Y también voy a mencionar, ya casi al final, algunos resultados que se tuvieron recientes, no de mí, sino de otros investigadores, ¿no? Pero que van muy asociados a el tema que les quiero platicar. Entonces, para empezar, pues primero, como voy a estar hablando de foliaciones sobre el plano proyectivo complejo, pues lo primero es que voy a introducir las coordenadas, ¿no? Las coordenadas homogéneas, X, Y, Z. Entonces, para mí, ahorita, una foliación de grado D, salvo múltiplos escalares no cero, pues lo vamos a poder ver de dos maneras principalmente. Entonces, la primera, pues viene dada o representada por medio de un campo vectorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, el campo vectorial que tengo aquí, el P, Q y R, son las componentes, que son polinomios homogéneos en tres variables de grado D. Entonces, bueno, con esta notación o desde esta perspectiva, uno puede dar una cierta relación entre dos campos, ¿no? Vamos a decir que dos campos se van a definir la misma foliación si uno es una modificación radial del otro, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, aquí en la pantalla, mi campo Y es una modificación, de X, si es X más un múltiplo del campo radial, en donde F es un polinomio homogéneo de grado de -1 en nuestras tres variables, ¿sí? Entonces ahora, con esta equivalencia, y si nosotros vemos, por ejemplo, o describimos a nuestro conjunto de foliaciones por esta notación, o sea, el F de 2, o sea, son foliaciones de grado D sobre el plano proyectivo complejo. Pues en el libro del doctor Javier Gómez Mon y de la doctora Laura Ortiz, que es el libro de sistemas dinámicos holomorfos sobre superficies, pues ellos dan así como muchos detalles con respecto a este conjunto, y de hecho es un espacio, ahí se ve la demostración, que es un espacio proyectivo de dimensión d cuadrada más 4d. Entonces, nuestra segunda forma de ver a la foliación, pues puede ser
por medio de una forma homogénea, ¿no? Entonces, obviamente esta es el del campo vectorial, y en este caso la unoforma está dado por A, B y C, donde A, B y C son polinomios homogéneos de grado de +1 en estas tres variables, y además satisfacen pues una relación lineal que es conocida como la condición de Euler, ¿no? Es justamente la que describo aquí. X por A más Y por B más Z por C es igual a C. Entonces, bueno, a lo largo de la charla, pues uno, o más bien, puede estar hablando de una foliación por medio de la representación como campo vectorial, o también puedo irme a la representación en forma de una forma, ¿no? Entonces, para evitarnos como estos conflictos, ¿no? Y si no hay como ningún conflicto ahí en la notación, pues voy a utilizar así como general. Esta F me va a representar una foliación de grado D, sobre el plano proyectivo complejo, pero en esta F pues venimos asociando estos dos conceptos, ¿no? Ya sea el de campo vectorial o el de la 1. Entonces, una vez introducida la foliación, dos conceptos importantes para el desarrollo de la charla, pues es justamente los siguientes objetos. El primero es la noción de punto singular de la foliación. Entonces, ¿qué es un punto singular? Pues no va a ser otra cosa más que un punto en nuestro espacio proyectivo, que si agarramos la representación por medio del campo vectorial, lo único que tenemos es un múltiplo del mismo punto. Y si lo vemos en forma de unoforma, bueno, en la representación de unoforma, pues un punto singular van a ser los puntos que anulan de manera simultánea a las componentes homogéneas, ¿no? Ambas son equivalentes y podemos utilizar cualquiera. Voy a denotar al conjunto de puntos singulares como el sin de F, ¿no? En general. Entonces, por ejemplo, aquí les puedo poner un ejemplo pequeño en donde si agarramos una foliación que está definida por esta unoforma, pues por así como la estoy definiendo, esta debería de ser una foliación de grado 2. ¿No? Y entonces, pues uno haciendo los cálculos, podemos ver que su conjunto de puntos singulares, o sus puntos singulares, son estos 7 puntos. Entonces, bueno, obviamente el conjunto de puntos singulares podría llegar a ser una curva, por ejemplo, pero por el título de la charla, y sobre todo lo que a mí me interesa, pues es que el conjunto de puntos singulares sea finito, o en otras palabras, que sean puntos aislados, ¿no? Entonces vamos a pedir que nuestro conjunto de puntos singulares sea aislado, y para eso pues solamente hay que pedirle las condiciones a que en las componentes que definen a la foliación no tengamos factores en común. Ahora, nuestro segundo concepto que nos interesa pues es la de curvas invariantes. Entonces, una curva algebraica sobre el espacio proyectivo complejo, digamos definida por un polinomio f, vamos a decir que es invariante por nuestra foliación si existe un polinomio, en este caso pues no sabemos de qué grado, pero que satisface esta condición, ¿no? En otras palabras puede decir que es como una hoja, ¿no? de tu foliación. Entonces, bueno, a la gente le interesa mucho saber esto de las curvas algebraicas invariantes, porque pues, son objetos centrales que te ayudan como a estudiar otro tipo de conceptos como
pues, las foliaciones con una integral, ¿no? Entonces, pero no me voy a meter en esos detalles, simplemente aquí tenemos. Entonces, antes de continuar, pues sí me gustaría darles como un pequeño, una pequeña motivación, la cual, pues, principalmente nos centramos en estos dos objetos. El primero, pues es que por los trabajos de Gómez Moniquem en el 89, luego Campillo y Olivares en el 2010, ellos probaron que una foliación con singularidades aisladas queda determinada por su conjunto o por sus subesquemas singulares. Sí lo estoy separando un poquito porque, o sea, si tú tienes tu conjunto de puntos singulares diferente, pues lo que probó Gómez Moniquem es que basta con saber ese conjunto para definir a tu foliación. Pero si ya le estás pidiendo más cosas a tus puntos singulares, entonces ya hay que agarrarles con un poco más de estructura, que fue lo que probó Campillo y Olivares, ¿no? Metiéndole en términos de subesquemas simples, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que uno hace con respecto, o sea, ya tienes tus puntos singulares, uno quiere o puede estudiarlos de manera local, digamos, y para ello, pues uno define ciertos invariantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, considérense un punto singular de una foliación y de hecho bajo un cambio de coordenadas, pues uno puede suponer, por ejemplo, que la última entrada es 1, ¿no? Para hacer más fácil. De hecho, más aún, pero vamos a saber. Te tomas un punto singular y consideras pues una representación local de la foliación alrededor de ese punto y puede venir dada por una forma o por un campo vectorial, ¿no? En este caso, un campo vectorial con las componentes f y g en dos variables. Entonces, con esta representación, pues uno puede definir el número de Milnor de la foliación en ese punto, que no es otra cosa más que la dimensión de este espacio posible. Y bueno, Yonolu había demostrado que el número máximo que puedes tener de singularidades es c cuadrada más d, ¿no? Contando pues el número de luz, o la multiplicidad de puntos. Ahora, el segundo número que podríamos buscar, o número invariante, es la multiplicidad esporádica de puntos, que se define como el mínimo de los órdenes de f o g en el punto local. Entonces, uno puede probar que la multiplicidad de la foliación en un punto es 1, si solo si tienes parte lineal no cero en la representación local, ¿no? O sea, ya sea en tu F o en tu G, vas a tener parte homogénea de grado 1. Bueno, las partes homogéneas. Entonces, el hecho de que tengas parte lineal no cero, puedes agarrar los eigenvalores de la parte lineal, vas a tener dos eigenvalores, y en este caso uno puede obtener los siguientes puntos. Por ejemplo, que ambos eigenvalores sean diferentes de cero, y en este caso vamos a decir que nuestra singularidad es no degenerada, ¿no? O puede ser que alguno de los eigenvalores sean cero y el otro no, y en este caso vamos a decir que nuestra singularidad es degenerada, y más aún vamos a decir que es un tipo nodosillo. Y cuando los dos eigenvalores son cero, pues nuestra singularidad es muy potente. Entonces, bueno, continuando un poquito con nuestra motivación para el segundo concepto, pues es que resulta que los trabajos de Yonolu en el 79 y luego de Lindner y Suárez en el 96, pues ellos demuestran que el espacio de foliaciones de
de grado mayor que 1, que no tienen curvas algebraicas invariantes, es denso y abierto en nuestro espacio foliacional. De hecho, para Pedro lo demostró Junolu, y Lins, Neto y Suárez lo hacen un poco más general, o sea, para un PN, pero para foliaciones por curva, ¿no? Entonces, esa generalización. Entonces, para probar que este conjunto era no vacío, pues el primer ejemplo lo da justamente Junolu en el 79, y su foliación, o sea, la representación, digamos, por medio del campo de este ejemplo que dio Junolu, pues es de esta manera, ¿no? Es un X a la D, Z a la D y un X a la D como componente, ¿no? Entonces, bueno, uno puede ver la demostración de que esta foliación no tiene curvas algebraicas invariantes en el equation of set algebraical duplicates. Entonces, ¿qué pasa con sus singularidades? Pues resulta que el conjunto de singularidades pues tienen número de medidor común, es decir, todas las singularidades son diferentes. Bueno, y algo que yo no les dije me salté un poquito, es que justamente me voy a, igualito de la charla, voy a regresar un poco, me voy a centrar, o a mí me interesa sobre todo en la parte de singularidades tipo nodosilla y nilpotentes, ¿no? Porque las no degeneradas son justamente cuando todas las singularidades son diferentes. Entonces, y ahí hay como muchos estudios al respecto, dan muchas cosas de ese tipo de foliaciones, ¿no? El problema viene cuando, digamos, la singularidad está como toda amontonada en ciertos puntos. Y bueno, en particular, la que a mí me interesa es que tu foliación solamente tenga un único punto singular y puede tener o sea que comparte lineal cero, y entonces puede tener una nodosilla o una hipótesis. Entonces, este ejemplo, el primer ejemplo que dio Junolu, pues todas sus singularidades son diferentes, ¿no? Entonces, no eran como de las que yo quería, ¿no? De hecho, el ejemplo que les había puesto anteriormente, pues es justamente el ejemplo de Junolu para grado 2. Es una foliación de grado 2 y que va a tener 7 puntos, porque recordemos que el número máximo que puedes tener de singularidades es desde cuadrada más un punto. En el caso de grado 2 son 7. Un pequeño ejemplo de ese ejemplo, ¿no? Entonces, el segundo ejemplo lo dio Soladec en el 98. ¿No? Y si uno ve, o sea, la foliación que él describe viene dada por este campo, y aquí los exponentes, digamos, de los polinomios, en este caso de los monomios, tienen que satisfacer un montón de cosas, ¿no? Primero que tienen que ser primos o así, tienen que satisfacer algunas desigualdades. Que en su artículo, donde demuestra esto o dar este ejemplo, pues te explica todos esos detalles, ¿no? Pero, ¿pero qué creen? También tiene todos los puntos diferentes, ¿no? El número de mínimo va a ser 1 para todos los puntos. Entonces, pues luego apareció un tercer ejemplo en el 2010, dado por Leroy, Resetti, Garba, Berko y Messiani. Ellos hay un artículo para grado 2 de ellos, en donde dan cierto número de foliaciones, salvo cambios o automorfismos del plano proyectivo.
Y el ejemplo que ellos dan viene dada por este campo vectorial. Entonces, en este caso, pues sí, la singularidad es única y obviamente el número de Milnor pues, es el máximo, es 7, y la singularidad es del tipo nodo silla. De hecho, ellos demuestran, un poco más en general, demuestran que no hay foliaciones de grado 2 con un único punto singular del tipo nilpotente. Es esta foliación que ellos obtuvieron con el tipo nodosilla. Ya más adelante, en el 2018, la doctora Alcántara da toda un ejemplo de foliaciones de grado D, pero este D tiene que ser impar, ¿no? Y ella demuestra que este tipo de foliaciones tiene una única singularidad del tipo nilpotente y también es en curvas algebraicas invariantes. Entonces, si uno se fija, las fechas, por ejemplo, pues uno se da cuenta que a pesar de que del resultado de Yonorú, que nos dice que las foliaciones sin curvas algebraicas invariantes son densas, en realidad no es fácil, digamos, no es fácil encontrar ejemplos de manera explícita. Eso realmente sí, no es tan trivial, ¿no? Y vamos encontrando pocos ejemplos. Entonces, pues resulta que, bueno, haciendo algunos cálculos, ya en el 2019, pues estamos como una generalización, ¿no? de la foliación que había definido Claudio en 2018, metiéndole algunos coeficientes extras, pero estos, bueno, a la foliación que ella propuso acá, ¿no? Para un grado de impar, pues de cierta manera como una generalización o una familia de ese tipo de foliación, ¿no? A grado impar, y que son de este estilo, que también tienen una única singularidad nilpotente o un número de Milnor máximo, y estas no tienen curvas algebraicas invariantes. Entonces, para el caso de nodo sillas, pues ya resultó un poco mejor, o sea, eso ya, para el resultado anterior, solo era para este tipo de familias, ¿no? Familias de foliaciones, son tipos nilpotentes, no tienen curvas algebraicas invariantes. Para el caso nodo sillas, pues se obtienen mejores resultados. Resulta que todas las foliaciones con un único punto singular y número de Milnor máximo, y que esa singularidad sea tipo nodo silla, entonces no tienen curvas algebraicas invariantes. Y su demostración más o menos es la siguiente. O sea, uno supone que tienes una curva algebraica invariante, digamos de grado T, en la foliación. Te tomas los representantes de manera local de la curva y de la foliación alrededor de la singularidad. Bueno, es conocido que uno puede como factorizar a esta una forma por esta otra ecuación, en donde la g y la h son funciones holomorfas, la b o no es una a uno corta, ¿no? Entonces, bueno, la puedes hacer así, y a partir de esta representación, digamos, o de esta factorización, pues uno define cierto número
que lo voy a dar como z de f de t, y van a ser la suma, sobre todo los puntos de la curva, de otros numeritos, ¿no? Que no es otra cosa más que el orden de anulamiento de los cocientes en h y g sobre la curva en t. Entonces, dependiendo de esta factorización alrededor del punto, pues tenemos estos órdenes de anulamiento y calculamos este número z. Pero también, bueno, también se sabe que este número realmente se puede ver como la resta de eh, dos productos, de dos intersecciones, ¿no? Donde el n de f es el haz normal y la autointersección de la haz. Y aquí, pues como estamos sobre CP2, este n de f se sabe quién es, o se sabe quién es el haz normal, de hecho va a ser un haz como torcido por demás dos, y uno puede hacer los cálculos de este mismo. Entonces con eso, bueno, con esta igualdad y con esta otra, pues uno empieza a jugar y obtiene pues un sistema de ecuaciones que está dado por esta otra igualdad que tenemos aquí, en términos del grado de la colisión y en términos pues, del grado de tu curva, ¿no? Y si uno trata de resolverlo, pues, se da cuenta que, o la resuelve, se da cuenta que esto no tiene solución para grados, no tiene soluciones enteras para el t. Entonces realmente, pues esta curva no existe, ¿no? Entonces, así iniciamos, agarramos una que como que era invariante, resultó que no es posible. Entonces, bueno, una de las cosas que a nosotros nos interesaba, pues es justamente dar ejemplos explícitos, ¿no? Bueno, aquí dice, bueno, aquí, todas las colecciones que tienen singularidad tipo nodosilla no tienen curvas equivalentes similares. Pero dame un ejemplo, ¿no? Un ejemplo así explícito de este tipo de colección. Pues, por medio de un método que hicimos, que eran, bueno, no te fijes realmente en el campo o en la uniforma, sino considera más bien el, el, el ideal generado por el polinomio o los polinomios que definen a la uniforma o el campo. Entonces, a partir de ese ideal, pues uno puede calcular o utilizar la teoría de bases de Gromner, por ejemplo, y pedir calcular una base, pedirle más condición, o sea, ir como restringiendo, ¿no? a tu ideal, de tal manera que quede las cosas que, que tú necesitas, ¿no? Entonces, por medio de esas cosas, nosotros estuvimos jugando ahí con el ideal y encontramos esta, esta foliación. Esta foliación es una foliación de grado 3, en donde las componentes, o sea, el P, Q y R, pues vienen dadas por estos términos, ¿no? Estos monomios, que si uno se fija, ¿no? Digamos, ¿cómo se llaman? Los coeficientes de los monomios, pues son, al final de cuentas, polinomios en términos de estas variables antes. Aquí no los escribí porque son granotes, estas son unas cosas terribles. Entonces no tenía caso de escribirlo. Simplemente ver que estos son polinomios de grado 7, este es un polinomio de grado 10, perdón, en las variables A y C, ¿no? Pero visto como polinomio en las variables que X y Z, pues es un polinomio homogéneo de grado 3, ¿no? Luego, para el caso de Q, pues tenemos un polinomio, bueno, un coeficiente con entradas a y C de grado 9. Este va a ser uno de grado 11, uno de grado 10. Y para el R, vamos a tener algo que depende del ABC, de grado 9, algo que depende del ABC de grado 8.
¿no? Pero además, estos elementos, o sea, el A, B y C, satisfacen esta ecuación, o sea, 3b al cuadrado más ac igual a 0, o satisfacen b cuadrada menos ac igual a 0. O sea, cualquiera de estas dos, con cualquiera de estas dos condiciones, nosotros tenemos una familia de foliaciones que tienen un único punto singular, con número de menor 13 en este caso, y con la singularidad nodo 5. Y por el resultado anterior, pues son foliaciones que no tienen curvas algebraicas invariantes. Ahora, siguiendo con esta misma idea, pues, y haciendo un tipo de experimento con unas ecuaciones parecidas, ¿no? Pues no les dije, este tipo de foliaciones tiene algo muy particular. Es que cuando uno agarra una representación local de manera adecuada, pues resulta que sus componentes, las componentes de del campo o de la uniforma local, o sea, el eje minúscula y el eje minúscula que les había dicho anteriormente, pues son de esta forma. O sea, el eje o el g es y más a z cuadrada más b z a 5 más z a la 8, y el eje o el g es un z a la 3, ¿no? Entonces, las foliaciones que definió Claudia anteriormente también satisfacen este tipo de relación, o sea, bajo un cierto cambio adecuado de manera local, tú lo puedes ver como este tipo de cosas. Entonces, como que siguiendo esta analogía, pues echamos ahí a dar algunos datos a la computadora con el doctor Abraham Martín del Campo en algún momento, y obtuvimos pues por ejemplo, otra familia de este tipo de colecciones también, ¿no? O sea, pero en este caso, una de tipo nilpotente. Y aquí sí les puse las ecuaciones, ¿no? Para que veamos un poquito cómo está. Son familias cuyos coeficientes satisfacen estas ecuaciones. De manera local se puede ver como una de esta manera, una parte lineal, y hasta acá tenemos como el número máximo, ¿no? de singularidades que puedes tener. Y estas serían como las componentes homogéneas de la uniforme, ¿no? Pero en este caso sí pone potencia. Y bueno, otro ejemplo. Entonces, más adelante, en el 2021, pues Fernández, Puchuri y Rosas, ellos dan otras clases de foliaciones con una única singularidad del tipo nodo-silla, que aquí no las escribí porque realmente las ecuaciones que ellos escriben son así súper largas, ¿no? Son muy largas. De hecho, en algún momento yo, platicando con Diana Puchuri, le preguntaba con respecto a estas dos clases de proyecciones que dan, y él me decía que creían que se podían reducir un poco más las ecuaciones, no, que aún no las terminaban de reducir, ¿no? Son muy largas, pero la cosa curiosa es que una de esas ecuaciones que describen para el caso particular de grado 3, pues es de la que nosotros habíamos propuesto anteriormente. La de nosotros fue un nuevo ejemplo que se encontró, pero ellas la recuperaron nuevamente con las técnicas que ellos utilizaron y que dieron en estas foliaciones. Entonces, y más aún, ¿no? Generalizan más el resultado y demuestran que una foliación con un único punto singular que tiene parte lineal, no cero, no tiene curvas algebraicas. O sea, ya involucraron a las dos, ¿no? A la horquilla
y a las nipotentes. Y en general nos dieron, no dieron como algo general para el caso nipotente. Ellos también dieron algunos ejemplos. O sea, en general no sé si ya se conozcan, pero en principio, hasta donde yo sabía que en 2021 no se conocía tampoco como una expresión así general, ¿no? Para el caso nipotente. Y, pues bueno, eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias. Sale. Muchas gracias, Rubín. Muchas gracias por la plática. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Yo tengo una pregunta. Adelante, Javier, adelante. ¿Has intentado hacer, cuando tiene coeficientes reales, computadora, de cómo se ven estas foliaciones? Sí, de hecho tenía unos ejemplos, pero por cuestiones de la compu que aquí nos falló, no los pude poner. Sí, o sea, sí calculé así como que, bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, matemáticas, ¿no? ¿Y hay algo ilustrativo en el dibujo La verdad no, o no se ve nada? sí, la verdad no sabría decirle, sí, porque se ve muy caótico todo esto. Sí, no sabría. Habría que verlo un poco más, yo no sé, pero sí, la verdad no sabría decir. Oye, ¿y no han intentado hacer explosiones en el punto singular para comprender cómo se desingulariza el punto singular? La verdad es que sí, pero este, ahorita no podría discutirle muy bien todas esas cosas. O sea, sí lo hemos intentado, sí lo hemos hecho en algunos, justamente los ejemplos que dio de Servat y todos ellos, ¿no? Porque son como los ejemplos más explícitos, que son los Por de ejemplo, Robocop. hacer un ash blow up. Dale. Eso sería muy bueno. Gracias, conferencia. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Rubí. De los ejemplos que tienen, donde no hay curvas invariantes algebraicas, ¿sí? Si esos ejemplos los perturban un poco, ¿sí? Si las variables le sumas un épsilon a cada variable que aparece, ¿sigue cumpliendo que no tiene curvas algebraicas invariantes? ¿Por aquello de la densidad, tal vez? ¿O no es así? No sabría decir. Okay. Sí, no sé, por ejemplo, a ver si te parece. Sí, no sabría, la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Es por ejemplo, el ejemplo de Yonolu, ¿no? Que es X, Y, Z con potencias. A lo mejor ahí sumarle más épsilon a cada una y tal vez siga cumpliendo. Pareciera que sí, ¿no? Sí, pero Okay. sí, no sabría decirte. Okay. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, pues agradecemos a Rubí nuevamente por su exposición. Muy bien, muchas gracias, Rubí. Muchas gracias. Gracias. Pues yo nada más de nuevo una disculpa, no sé qué pasó, ya hablaremos con Heidi
y Oliva, y me dicen que va a estar grabada. Entonces, de todos modos, la subiremos al mismo lugar donde están todas las pláticas del coloquio y quedará grabada como todas las otras. Entonces, creo que no se nos perdió nadie en el camino, pero pues di que te avisamos cuando esté ya disponible en la página para que le des difusión. Gracias. Me recuerdan hacerlo, ¿eh? Patricia. Sí, te damos lata con eso. Sí, sí. Bueno, Buenas tardes, chicos. Muy bien, buenas tardes a todos. Nos Bye. estaremos viendo. hasta luego. Bye. Hasta luego, Javier. Gusto. Ay, Javier. Dios, el gusto es mío.